Efectivamente, y quiero remitirme muy puntualmente a lo que es de conocimiento público. Desafortunadamente, primero el secuestro, segundo seguramente el maltrato, en tercero el fallecimiento de la abogada María Belén. Es terrible por cuanto todo o sea, el proceso, la forma, cómo se lo ha llevado a cabo y que finalmente el país se enteró del fallecimiento de ella es extremadamente lamentable, bochornoso, vergonzoso, repugnable. No por el hecho de que haya sido, o sea, exclusivamente mujer. Primero, sí, primero por eso, pero no solamente es por eso. Es por el hecho de que ya estos actos han venido repitiendo. Acordémonos del, creo que fue el penúltimo, aquel policía que mandó, que contrató sicarios, o sea, que contrató sicarios para que mataran a su hijo, hemos dicho a quienes más podían, con la finalidad de que se pudiera librar del tema de las pensiones alimenticias. Y han habido algunos otros casos realmente que se han podido reportar. Hay un problema realmente de la institucionalidad. Hay un problema realmente de fondo que desafortunadamente las autoridades nacionales no quieren reconocerlo. Y peor aún, que salga, por ejemplo, el señor Ordóñez, secretario, parte del gabinete, no recuerdo exactamente, pero parte del gabinete del gobierno del presidente Lazo, a decir de que no es un crimen de Estado, que no tiene nada que ver el Estado, que fue una actuación netamente de policía. Discúlpenme, todo servidor o servidora pública que ejerce una función en nombre del Estado representa al Estado. Y la actuación de ese servidor o servidora pública está en nombre de ese Estado. Y más el hecho de lo acontecido, que presumiblemente el mismo fallecimiento haya sido en el recinto policial, donde se supone que desde ahí se imparten los conocimientos para que haya, pues, ¿no?, seguridad y todo este tipo de situaciones. Presumiblemente el fallecimiento haya sido dentro de la misma institución. Seguramente este señor que está prófugo usó de pronto las dotaciones, las herramientas que le da el mismo Estado. Por supuesto que reúne las condiciones y los requisitos para convertirse en un crimen de Estado, pues, ¿no? Entonces, si es lamentable, es repudiable por donde se lo mire. Es necesario que el Estado ecuatoriano, que el gobierno, aquí ya no el Estado, que el gobierno tome las medidas necesarias, urgentes, que no solamente es un tema de arrancar cabeza. Mire, siempre se justifica. Lo que pasó, por ejemplo, ¿cuál fue la primera reacción? Ah, no, es que vamos a cambiar al director porque entonces con un enfoque de género vamos a poner una mujer que diría, está bien, perfecto. Pero es que no pasa solamente por ahí. El hecho no es solamente, o sea, si mañana hay un problema parecido en otra escuela, en otra instancia, que van a cambiar al nuevo director. Esos son parches. Es que eso no funciona. Es como lo que sucede en la cárcel, mi estimado periodista. Ah, es que hay una revuelta, se tomaron la cárcel y vamos a cambiar al director. ¿Y eso ha solucionado los problemas de la cárcel? No. Desafortunadamente, lo que podemos ver y la lectura que nos da lamentablemente el gobierno nacional es que cuando hay este tipo de situaciones no sabe cómo reaccionar. Esa es la gran verdad. Toman decisiones como que para calmar al pueblo, como para decir, ¿sabes qué? Mire, estamos actuando, estamos haciendo esto, pero sin embargo, después de una semana, después de 15 días, siguen los problemas. Entonces, se necesita realmente propuestas que vayan encaminadas a actuar de manera preventiva. Yo no sé, mire, hay gente que tal vez puede aportar mucho en este tipo de problemáticas, pero que desafortunadamente cuando tenemos un ente gubernamental que todo lo hace de pronto pensando en cómo calcular, en cómo ir manejando los temas muy cerrados, es muy difícil que puedan haber entonces personas preparadas, las entidades privadas, de pronto ONG que puedan aportar con criterios, con conocimientos, con proyectos. Entonces, un poco el contexto de esto que está pasando en Esmeraldas y en el país estamos en las mismas condiciones. Aquí también hay casos muy lamentables. Quizás no hemos llegado a esa forma, pero sin embargo en el día a día y como abogado en el libre ejercicio y también como parte de un proceso de investigación que se ha venido haciendo desde hace un tiempo bastante prudente, se ha podido recoger algunos datos que son muy alarmantes. El tema de la violencia en la provincia de Esmeraldas también está realmente preocupante. Justamente una de las investigaciones que se hacía in situ es recoger información de algunas de las entidades públicas que son quienes emiten las medidas
de protección o medidas administrativas de protección cuando hay situaciones de violencia. Estuvimos haciendo una investigación muy puntual en la Unidad Judicial de Violencia contra la Familia y, por ejemplo, mensualmente se tiene un reporte de 80, de 100 mujeres que acuden a esta unidad judicial con la finalidad de solicitar medidas de protección por temas de violencia. Pero el asunto no queda solo en la medida de protección, o sea, el asunto queda en solucionar el problema. Sí, es que vamos por partes, justamente. El tema de la solución, y aquí sí, aquí no quiero echarle realmente la culpa al gobierno, porque no es un problema exclusivamente del gobierno, sí es del gobierno en parte, pero no solamente del gobierno. A ver, cuando hablamos del tema de la violencia, y aquí le hablo también con bastante, muy modestamente, pero con bastante conocimiento, porque como abogado en el libre ejercicio, desde el 2019, básicamente, con una fundación que yo tengo y con algunos otros compañeros y compañeras, hemos venido a nivel de la provincia y en otras provincias realmente, hemos venido desarrollando algunas actividades en temas de prevención, de capacitación, sensibilización, sobre todo a servidores públicos. Y entre esos servidores públicos, a los tenientes y tenientas políticas de la provincia de Esmeraldas, que dentro del marco de sus competencias están obligados y obligadas a emitir las medidas administrativas de protección cuando hay un caso de vulneración de derechos o que se presente posible vulneración de derechos. En esa medida, desde el 2019, 2020, 2021 y actualmente en el 2022, hemos podido levantar un par de datos, yo podría decir, bastante puntuales. Y uno de esos datos puntuales es que, a ver, pareciera ser de que todas las actividades que se hacen, sean las que haga el gobierno, las que haga alguna entidad privada, las instituciones públicas, como que no tienen ese impacto que debería tener, porque primero los datos estadísticos no bajan, las encuestas no bajan, los feminicidios no bajan, la violencia no baja. Nosotros... Significa que no hay resultados. Hay que cambiar la estrategia. Exactamente, pareciera que no hay resultados y que hay que cambiar la estrategia. Desde esa mirada, quien habla y otros compañeros y compañeras que estamos inmersos, muy metidos ahí en estos temas de prevención de violencia, hemos elaborado una propuesta a nivel, ahora a nivel local, que si da resultados, puede implementarse, por ejemplo, en otros cantones o en otra provincia. Mire, ¿y en qué consiste esta propuesta? Hay recomendaciones de las Naciones Unidas desde hace muchísimos años que indica que en temas de prevención de violencia es necesario incluir a quien genera la violencia. Desafortunadamente, quien genera la violencia, desafortunadamente, es el sexo masculino. Usted me da la razón en lo que llevo planteando hace más de 2 años. O sea, se ataca por el lado de la mujer, capacitando por aquí, más allá, pero no se ataca el hecho. Pues. Sí. El hecho, quien lo generamos somos los hombres. Efectivamente, esa es una triste realidad, no hay cómo eludirla, ni evadirla, ni nada por el estilo. Hay casos también de hombres que han sido maltratados, violentados, y que por un tema de machismo mismo, que por un tema de egocentrismo, entonces es muy difícil ver a un hombre acudiendo. Pero son pocos casos. Muy pocos casos, o sea, muy pocos casos de los conocidos, pero sí hay unos cuantos casos realmente, y conozco, y he sido abogado también, defensor, porque al final los derechos son derechos, más allá de quién sea la persona, ¿cierto? Entonces, conozco también algunos casos de personas de sexo masculino que han sido violentados por mujeres que tienen un tipo de conducta violenta, que versus a las mujeres, ni punto de comparación. Eso es como decir, por ejemplo, 95 a 5%. Entonces, el factor común en un tema de violencia, ahora, según los datos estadísticos y lo que hemos visto, lo genera el hombre. Frente a esa situación, hay algunas recomendaciones bastante interesantes de las Naciones Unidas desde hace muchísimos años que indica que en el tema de prevención contra la violencia hacia las niñas, hacia las adolescentes, hacia las mujeres, es necesario, urgente, incorporar a los hombres. En ese sentido, recogiendo un poco digamos que esta observación que hacen estos organismos internacionales y de la experiencia propia que hemos tenido aquí en la provincia de Esmeraldas y en otras provincias que nos han invitado a que demos algún tipo de capacitación en temas de prevención de la violencia contra la mujer, es necesario y llegamos a la conclusión que por lo menos nosotros, es decir, un grupo de personas que somos parte de una fundación que se llama Renacer, hemos decidido hacer una propuesta diferente. Si hay estas recomendaciones y como conclusión nosotros tenemos
que las estadísticas no bajan, que los resultados no cambian, hemos decidido entonces echarle una mirada al tema de los hombres. Entonces, hemos elaborado un proyecto que la verdad es que ya lo teníamos, ya lo hemos venido trabajando desde hace unos 4 meses más o menos, un proyecto que le hemos denominado machos menos, machos por tema de machismo, ¿cierto? Y menos porque mientras menos machos, mucho mejor. Aquí no necesitamos machos ni héroes ni nada por el estilo, solamente gente que respete. Llegar gritando para decir, exactamente, o golpeando para decir que somos por supuesto, hombres. solamente gente que respete los derechos humanos, pues no, los derechos de los demás. En ese sentido, la idea de este proyecto, y es un proyecto piloto, la idea de este proyecto es justamente atender esta problemática social desde la mirada de los hombres. Es decir, hay dos instancias. Una, trabajar con niños, porque el problema no va a ser solucionado, mi estimado amigo, con el adulto. No, discúlpeme. Hay que trabajar desde las bases sociales más pequeñas, que en este caso son los niños. Me explico. Hay casos de violencia, pareciera que no lo hay. Hay casos de violencia que ya se han generado desde la infancia. Niños que están acostumbrados a sus compañeritas en la escuela a jalarle, a quitarle la empanada, a quitarle caramelo, y que esos no son actos de violencia. Discúlpeme, pareciera ser que a lo mejor son, no actos de disciplina. Quienes estamos metidos en esta cuestión tenemos identificado realmente algunos factores que podrían dar algunas alertas de violencia. Entonces, se piensa, por decir incluir cívica nuevamente, se habla de eso. Una de las cosas que debería tratarse ahí son esto. El tema valores y el tema violencia. Sí, por supuesto. Mire, para efectos de crear un proyecto, y quienes conocen de la elaboración de proyectos saben de que tiene algunas complejidades realmente y hay que sustentar realmente, si es que han habido estudios anteriores o proyectos anteriores. En Esmeraldas realmente, y con mucha humildad lo digo, han habido ciertas iniciativas parecidas, pero no con el enfoque de un proyecto realmente. Sí ha habido 2 proyectos en otras provincias del país y otros fuera del país, que nos dan pautas realmente de lo que estamos planteando. Aquí hubo una iniciativa, pero fue muy breve, por parte de una organización, y yo incluso tuve la oportunidad de participar. Una vez vinieron en 2 ocasiones, se capacitaron alrededor de, creo que unos 10 o 11 varones sobre este tema, en donde yo pude intervenir y daba un punto de vista de lo que yo le digo, que yo también estoy convencido que hay que capacitar y orientar a los jóvenes para parar la violencia. Sí, efectivamente. Y ese proyecto no es un proyecto. Porque era un taller, una capacitación, está incorporada justamente como parte de la introducción, como referencia, ¿no? No ha habido realmente, pero sin embargo hay algunos estudios de 2 provincias en el país y de otros países, sobre todo en Sudamérica, que dan fe de los resultados que se pueden obtener al trabajar con el sexo masculino en tema de la prevención. Entonces, nosotros estamos planteando lo siguiente: niños y adolescentes, hablarles sobre los derechos humanos de las niñas y de las adolescentes, el respeto hacia ellas y hacia ellas, y jóvenes y adultos, un tema de nuevas masculinidades. A ningún hombre se le cae nada, se le quita nada el hecho de que pueda lavar la ropa, el hecho de que pueda planchar, el hecho de que pueda templar su cama, no se le quita nada. Una de las causas, mi estimado amigo periodista, y lo digo con mucho conocimiento, pero también con mucha modestia, una de las causas principales que generan la violencia son los roles de género que nos han venido impregnando nuestras propias familias. Y entre ellos el padre. Dice, no, tú padre la cocina, que eso no debe estar ahí. Y por supuesto, el tema del control emocional. No es que los niños no lloran, no es que los hombres no lloran. Discúlpeme, los hombres lloran más que las mujeres. Somos humanos. Por supuesto. Entonces, no es que el tema de cómo controlar las emociones y cómo realmente ir cambiando esas propias emociones de niño, que a veces el padre influye muchísimo con ese carácter de general, como que si la casa fuera un ejército y entonces aquí hay un régimen disciplinario y yo soy el general y los hijos son los conflictos. No, discúlpeme. Entonces, lo que queremos cambiar son ciertos roles de género y tenemos realmente algunos datos que dan fe que sí se lo puede hacer. En las capacitaciones que hemos dado desde ya hace un buen tiempo, que hemos incluido también a hombres y a mujeres, pero como capacitaciones hemos podido recoger algunas cuestiones de carácter, de cómo realmente tiene el criterio muchos hombres, muchos servidores públicos respecto a lo que es la mujer dentro de la casa y todo lo que sucede en el contexto familiar. Lo que apuntamos con este proyecto, mi estimado amigo periodista, es justamente ir cambiando esos roles de género e ir incluyendo estas nuevas masculinidades que puede ser, a lo mejor la gente que no está muy familiarizado con estos conceptos o términos, puede ser que sea un poco complejo, pero no es nada más que ponernos en el mismo papel, en el mismo rol de la mujer. ¿De quién va a depender que se aplique este proyecto?
Estos proyectos realmente, nosotros lo hemos elaborado, elaborar un proyecto tiene también sus complejidades, como digo, tiene sus costos. Nosotros hemos asumido, por ejemplo, el costo de la elaboración porque tenemos un equipo multidisciplinario, pero estos proyectos para que puedan funcionar se requieren realmente de recursos económicos. Estos proyectos, por ejemplo, en este proyecto que hemos elaborado y que lo hemos llamado como piloto, que no parecía piloto porque la cantidad de beneficiarios que estamos incluyendo son 800, que es bastantísimo realmente, tiene un costo aquí casi como de $18,000, detallado cada actividad, cada rubro, desde lo más económico, el tema de incorporar algunas actividades de publicidad, que es fundamental. Hemos pensado en algunos componentes en este proyecto, entonces va a depender, y aquí gracias por la pregunta, va a depender realmente de cómo alguna autoridad a nivel provincial, a nivel nacional pueda... Yo creo que debería ser un proyecto de Estado. Podría iniciar del propio Estado. Sí, realmente hacia allá apuntamos, estamos trabajando a lo mejor en hacer un tema mucho más amplio en el que pueda tener una mirada a lo mejor nacional. Pero ahora básicamente lo que estamos haciendo, y gracias por este espacio, realmente lo que estamos planteando en este momento es un poco dando a conocer esta iniciativa o este proyecto. Y en segundo lugar, que de pronto alguna autoridad provincial, dígase la prefecta, la alcaldesa, la gobernadora, algún candidato o candidata que le interese, porque este es un problema realmente que nos está atacando fuertísimo, no solo a nivel nacional, sino que dentro de la provincia de Esmeraldas. Los datos de Esmeraldas en el tema de la violencia son alarmantes, mi estimado amigo periodista, realmente. Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, un llamado realmente a las autoridades, señora gobernadora, señora prefecta, señora alcaldesa. Vamos a ir a visitar con toda la modestia y las consideraciones y el respeto y todo lo que es necesario. Esperamos realmente poder contar con las puertas abiertas de ustedes y demás quienes les interesen. A la final es una propuesta que hay que medirla, tomando en cuenta que en Esmeraldas particularmente no ha habido como proyecto, básicamente, repito, sí ha habido iniciativas, pero como proyecto no ha habido, que se puede medir. Que hay factores que están ahí considerados para que se pueda medir la evolución y cuánto se ha logrado de ese proyecto, que no es perfecto, que obviamente se puede mejorar, pero que al final, frente a la inadmisión, frente a la falta de propuestas por parte del gobierno nacional, de otras instituciones, autoridades, nosotros, a título personal, como organización de la sociedad civil, hemos decidido presentar este proyecto a la ciudadanía con la finalidad de que pueda tener también el respaldo, los recursos económicos que se necesitan, y pues a iniciar y a ver cómo nos va realmente, porque hay factores que se pueden considerar. Muchas gracias, abogado. Vamos a profundizar en otra entrevista sobre este proyecto. Exactamente. Y solo finalizo, por temas de tiempo, a veces no se puede tocar todos los temas. Realmente no es un proyecto, nosotros hemos presentado, en este caso tenemos dos. El otro tiene que ver también con el consumo de drogas, desde la prevención del consumo de drogas en Esmeraldas de adolescentes y jóvenes entre los 13 a los 25 años. Hay datos estadísticos que dicen que el consumo de drogas en el Ecuador empiezan básicamente... Y genera violencia. Exactamente, y genera violencia, empieza básicamente desde los 13 años. El tema del consumo del alcohol empieza, según algunos datos que tenemos, desde los 11 y 12 años. Hemos elaborado otro proyecto que le hemos llamado el deporte recreativo como herramienta preventiva para el consumo de drogas en adolescentes y jóvenes dentro del Cantón Esmeraldas, que apunta a trabajar con 240 adolescentes y jóvenes independientemente del género o del sexo. Pues, ¿no? Entonces, vamos a visitarles con estas dos iniciativas y a ver pues cómo nos va, y luego venimos nuevamente aquí a dar los resultados de esas visitas que hemos hecho.